Hay una pregunta que me obsesiona. Cuando miras una pirámide de 4.500 años de antigüedad, o cuando cruzas un puente que salva un abismo de 300 metros, o cuando subes a un avión sabiendo que pesa 400 toneladas. ¿Qué sientes? Yo siento algo que mezcla asombro con una pregunta muy concreta: ¿cómo lo hicieron? No me refiero al cómo superficial. Me refiero al cómo profundo. ¿Cómo llegó el ser humano, ese animal sin garras ni colmillos, sin alas ni veneno, a doblar la piedra, el metal y la física a su voluntad? ¿Cómo pasamos de tallar sílex a lanzar telescopios al espacio? La respuesta tiene un nombre: ingeniería. Y la ingeniería no empezó en una universidad. No empezó con fórmulas ni con ordenadores. Empezó con un homínido que miró a su alrededor, vio un problema y dijo: yo puedo resolver esto. Este vídeo es la historia de esa frase. De los millones de veces que alguien la pronunció a lo largo de la historia, muchas veces sin palabras, a veces pagando con su vida el precio del error, siempre empujando los límites de lo posible. Vamos a viajar desde las primeras herramientas de piedra tallada hace 3 millones de años hasta los algoritmos de inteligencia artificial del siglo XXI. Vamos a conocer a los hombres y mujeres que construyeron acueductos, catedrales, locomotoras y cohetes. Vamos a entender por qué la ingeniería no es solo técnica, es la expresión más profunda del deseo humano de transformar el mundo. Hay algo que quiero dejar claro desde el principio. Cuando hablamos de ingeniería, tendemos a pensar en títulos universitarios, en cálculos complicados, en ordenadores. Pero esa imagen es nueva. Durante el 99% de la historia de la ingeniería, los ingenieros no tenían título. No tenían ordenador. Muchos ni siquiera sabían leer. Lo que tenían era algo más fundamental: la capacidad de observar el mundo, identificar un problema y diseñar una solución. Eso es, en esencia, lo que ha sido siempre un ingeniero. Y eso es lo que vamos a rastrear hoy, desde sus orígenes más remotos hasta el presente. Bienvenido. Esto va a ser largo. Y va a valer cada minuto. Voy a decirte algo que probablemente nadie te ha dicho así de claro: la ingeniería es más antigua que el lenguaje. Antes de que el ser humano pudiera explicar lo que hacía, ya lo estaba haciendo. Antes de que existieran las matemáticas, ya había cálculos implícitos en cada herramienta tallada. Antes de que existiera la arquitectura como disciplina, ya había estructuras diseñadas para durar. El primer ingeniero de la historia. Si tuviéramos que poner una fecha de nacimiento a la ingeniería, podríamos ir hasta hace unos 3,3 millones de años. En ese momento, en lo que hoy es Kenia, un homínido, probablemente australopithecus, cogió una piedra, la golpeó contra otra y produjo intencionalmente un filo cortante. Ese filo cortante no era un accidente. Era diseño. Había un objetivo, una selección de materiales, un proceso. Los arqueólogos llaman a esto la industria oldubayense, y representa algo extraordinario: la primera vez que un ser vivo fabricó una herramienta con un propósito específico que iba más allá del uso inmediato de lo que encontraba en la naturaleza. Pero atención, esto va mucho más allá de lo que parece. Para tallar una herramienta de piedra, necesitas entender la fractura concoidea del sílex. Necesitas saber que si golpeas con el ángulo correcto, la piedra se abre de una manera predecible. Eso es conocimiento técnico. Eso es ingeniería de materiales en su forma más primitiva. Y hay algo más. Para producir esa herramienta, el homínido tenía que tener en la cabeza una imagen del resultado antes de empezar a golpear. Tenía que planificar. Los científicos cognitivos llaman a esto pensamiento prospectivo, la capacidad de imaginar un futuro que todavía no existe y trabajar hacia él. Es una de las capacidades mentales más sofisticadas que conocemos, y nuestros ancestros la tenían hace más de 3 millones de años. La evolución de las herramientas, 3 millones de años y durante cientos de miles de años, la evolución de las herramientas fue lenta. Pero no se detuvo nunca. Hace unos 1,7 millones de años, con Homo erectus, aparecen las herramientas achelenses, bifaces, hendedores, raspadores. Son herramientas bifaciales, trabajadas por las dos caras, con una simetría que sugiere no solo funcionalidad sino también una idea previa en la mente del artesano. El ingeniero prehistórico ya imaginaba el resultado antes de ejecutarlo. Hay algo llamativo en los bifaces achelenses: son demasiado simétricos para que la simetría sea solo funcional. Un hacha no necesita ser perfectamente simétrica para cortar.
Algunos investigadores creen que esa simetría tenía un componente estético, de demostración de habilidad. Si es así, estaríamos hablando no solo de las primeras herramientas, sino de los primeros objetos diseñados para ser admirados. La ingeniería y el arte nacerían juntos. Hace unos 300.000 años, el Homo heidelbergensis y los primeros neandertales desarrollan la industria musteriense, puntas de lanza, cuchillos, raederas. La especialización aumenta. Y con ella, algo crucial, la transmisión del conocimiento. Las técnicas se enseñan. Ya no es solo un individuo que resuelve un problema, es una comunidad que acumula soluciones a lo largo de generaciones. Eso, exactamente eso, es el embrión de la ingeniería como disciplina. La diferencia entre un animal que usa un palo para sacar termitas de un hormiguero y un homínido que talla un bifaz no es solo de complejidad técnica. Es una diferencia de naturaleza, el homínido enseña a sus crías cómo tallarlo. El conocimiento se acumula. Cada generación hereda todo lo que aprendieron las anteriores y añade algo encima. Eso es lo que hace que la tecnología humana sea única en la naturaleza, es acumulativa. Fuego, la primera gran tecnología. Si las herramientas de piedra son el primer capítulo de la ingeniería, el fuego es el segundo, y probablemente el más transformador de toda la prehistoria. El control del fuego, no solo aprovecharlo cuando ocurría naturalmente, sino producirlo y mantenerlo, representó una revolución tecnológica sin precedentes. Los indicios más sólidos de uso controlado del fuego aparecen hace unos 400.000 años en yacimientos como Kesem Cave en Israel. ¿Qué le dio el fuego al primer ingeniero? Primero, calor y luz, la posibilidad de trabajar en la oscuridad, de sobrevivir en climas fríos. Segundo, cocina, al cocinar los alimentos, el ser humano obtiene más calorías de la misma cantidad de comida, lo que libera energía para el desarrollo cerebral. Tercero, y esto es fascinante, metalurgia primitiva. El fuego controlado permitirá, miles de años después, fundir metales. Todo empieza aquí. Pero hay una cuarta consecuencia del fuego que a menudo se pasa por alto, el tiempo de reunión nocturna alrededor del hogar. Las noches alrededor del fuego son, casi con toda probabilidad, el espacio donde el conocimiento técnico se transmitía oralmente, donde las técnicas de caza y fabricación se explicaban y debatían. El fuego no solo calentaba los cuerpos, calentaba la cultura. Creaba el espacio social donde el conocimiento se compartía. La revolución neolítica, cuando la ingeniería se vuelve sedentaria. Hace aproximadamente 12.000 años, algo cambió de forma radical. El ser humano dejó de ser nómada y se volvió agricultor. Y con la agricultura llegó la necesidad de construir. No refugios temporales, sino estructuras permanentes. Las primeras aldeas neolíticas como Cataloyuk en Turquía, 9000 a.C., o Jericó en Palestina, 8000 a.C., son monumentos a la ingeniería primitiva. Sus constructores tuvieron que resolver problemas que nunca antes habían existido, como hacer un techo que no se caiga. Cómo gestionar el agua. Cómo almacenar grano para sobrevivir el invierno. Y resolvieron esos problemas. Una y otra vez, durante generaciones. Cataloyuk es especialmente fascinante. Era una ciudad de varios miles de habitantes donde las casas se construían adosadas unas a otras sin calles entre ellas. La gente entraba a sus casas por agujeros en el techo. Las paredes se renovaban periódicamente, cuando una capa de yeso se deterioraba, se aplicaba otra encima. Hay paredes en Cataloyuk con más de 100 capas de yeso, cada una representando un ciclo de mantenimiento. Es la primera evidencia documentada de lo que hoy llamamos mantenimiento de infraestructuras. Stonehenge, el proyecto de ingeniería más misterioso de la prehistoria. No puedo cerrar este bloque sin hablar de Stonehenge. Construido en varias fases entre el 3000 y el 1500 a.C. en el sur de Inglaterra, Stonehenge es un prodigio de logística prehistórica. Las piedras azules del interior fueron transportadas desde las colinas de Preseli, en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia. Los sarséns del círculo exterior pesan hasta 25 toneladas. Sin rueda. Sin hierro. Sin animales de tiro para esos pesos. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que requirió planificación a largo plazo, organización social sofisticada y conocimiento técnico acumulado. Eso es ingeniería. Misteriosa,
prehistórica, pero ingeniería al fin. Hay algo más en Stonehenge que merece atención, su orientación astronómica. El eje principal del monumento está alineado con el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. Eso no es casual. Requiere años de observación sistemática del cielo y la capacidad de traducir esas observaciones en decisiones de construcción. Stonehenge es, entre otras cosas, un instrumento astronómico. Un calendario en piedra. La astronomía y la ingeniería, unidas desde el principio. La prehistoria nos enseña algo fundamental: la ingeniería no nació de la ciencia. La ciencia nació de la ingeniería. Primero se hizo. Luego se entendió por qué funcionaba. Estamos en el año 3500 a.C., aproximadamente. Entre los ríos Tigris y Éufrates, en una región que hoy llamamos Irak, algo extraordinario está ocurriendo. Los seres humanos están inventando la ciudad. No el pueblo. No la aldea. La ciudad. Con decenas de miles de habitantes, con jerarquías sociales, con especialización del trabajo. Y con ella, nace la primera ingeniería verdaderamente planificada y profesional. Mesopotamia, la ingeniería del agua. El gran reto de Mesopotamia no era construir monumentos. Era sobrevivir. Los ríos Tigris y Éufrates son impredecibles, crecen y bajan sin aviso. Para hacer agricultura allí, para sostener ciudades, hacía falta controlar el agua. Y los sumerios lo hicieron. Desarrollaron un sistema de canales de irrigación que es, sin exageración, uno de los mayores proyectos de ingeniería hidráulica de la historia antigua. Canales que derivaban agua de los ríos, la distribuían por los campos y luego la devolvían. Sistemas de compuertas para regular el flujo. Diques para contener las crecidas. La ciudad de Ur, hacia el 2500 a.C., tenía una población estimada de 65.000 personas. Eso es imposible sin ingeniería del agua a escala industrial. Y aquí aparece algo nuevo, la burocracia técnica. En las tablillas de arcilla sumerias, los primeros documentos escritos de la historia, hay listas de materiales, cálculos de superficies, instrucciones de construcción. El primer ingeniero que dejó documentos escritos de su trabajo fue Sumerio. Esto es un momento decisivo en la historia de la ingeniería. Mientras el conocimiento técnico fue solo oral, vivía en la memoria de los individuos y se perdía con su muerte. En el momento en que se escribe, se vuelve permanente, transferible, acumulable. La escritura no se inventó para la poesía. Se inventó para llevar cuentas, para registrar transacciones, para dejar instrucciones. La escritura es, en su origen, una herramienta de gestión de proyectos. El zigurat, ingeniería vertical. El monumento más emblemático de la arquitectura sumeria es el zigurat, una pirámide escalonada de ladrillo cocido que servía como templo y símbolo del poder. El zigurat de Ur, construido hacia el 2100 a.C. por el rey Ur-Nammu, todavía se puede visitar en Irak. Para construirlo se usaron más de 100 millones de ladrillos de arcilla cocida, algunos con marcas de fabricación que indican una producción en serie protoindustrial. Los ingenieros sumerios resolvieron aquí un problema fundamental de la arquitectura, la distribución de cargas. Sabían, empíricamente, sin fórmulas, que la base tenía que ser más ancha que la cima, que las paredes se inclinaban ligeramente hacia adentro para mayor estabilidad. Siglos después, los griegos teorizarán sobre esto. Los sumerios simplemente lo hicieron. Los ladrillos del zigurat de Ur tenían marcas estampadas que identificaban el reinado bajo el cual fueron fabricados. Es el primer sistema documentado de control de calidad de materiales de construcción de la historia. El concepto de que un material debe cumplir un estándar antes de incorporarse a una obra tiene 4000 años de antigüedad. Hammurabi y el primer código de construcción. El Código de Hammurabi, 1754 a.C., incluye varios artículos relacionados con la construcción. El más famoso es brutal en su precisión: si un constructor construye una casa para alguien y la casa se derrumba y mata al dueño, el constructor será ejecutado. Es el primer código de responsabilidad del ingeniero de la historia. Puede parecer una barbaridad desde la perspectiva moderna. Pero pensemos en lo que significa: por primera vez, existe la idea de que quien diseña y construye una estructura es responsable de que esa estructura funcione correctamente. La responsabilidad técnica tiene consecuencias legales. Eso es un avance civilizatorio enorme.
Sin esa idea, no existiría la ingeniería como profesión con estándares. Sin esa idea, no existirían los colegios de ingenieros, las normativas de construcción, los seguros de responsabilidad civil. Hammurabi no inventó la seguridad en construcción. Inventó la rendición de cuentas técnica. Y eso cambió todo. Egipto, la ingeniería como religión. A 1000 kilómetros al oeste, siguiendo el Nilo, el otro gran laboratorio de la ingeniería antigua estaba en plena actividad. En el espacio de apenas 2 siglos, entre el 2700 y el 2500 a.C., los egipcios pasaron de construir pequeñas mastabas de adobe a levantar las estructuras más grandes que el ser humano había creado jamás. El salto tecnológico es tan vertiginoso que algunos, todavía hoy, prefieren atribuírselo a extraterrestres. Pero la explicación más fascinante es la real: lo hicieron ellos solos. Imhotep, el primer ingeniero conocido por su nombre. Hacia el año 2650 a.C., el faraón Zoser encargó a su arquitecto jefe, un hombre llamado Imhotep, la construcción de su tumba. Imhotep construyó algo que nunca había existido, una pirámide escalonada de 6 niveles y 62 metros de altura, en piedra caliza. Imhotep es el primer ingeniero y arquitecto conocido por su nombre en la historia. Los egipcios lo divinizaron después de su muerte, convirtiéndolo en dios de la medicina y la sabiduría. El detalle más revolucionario de la pirámide de Zoser no es su tamaño, es el material. Imhotep fue el primero en usar piedra caliza tallada en bloques como material de construcción principal para un edificio de estas dimensiones. Antes de él, los edificios monumentales se hacían de adobe. La piedra caliza tallada es mucho más dura, mucho más duradera, y mucho más difícil de trabajar. Imhotep no solo diseñó un edificio nuevo, inventó una forma de construir que iba a dominar la arquitectura durante siglos. Las pirámides de Giza, la cima de la ingeniería antigua. La Gran Pirámide de Giza, construida hacia el 2560 a.C., es la estructura más grande construida por el ser humano hasta el siglo XIX. Con sus 146 metros de altura original y su base de 230 metros de lado, contiene unos 2,3 millones de bloques de piedra con un peso medio de 2,5 toneladas cada uno. Y está construida con una precisión que todavía asombra a los ingenieros modernos. Los 4 lados de la base varían en menos de 20 centímetros entre sí. La orientación respecto al norte geográfico tiene un error de apenas 3 centésimas de grado. La diferencia entre el punto más alto y el más bajo de su base de 5,3 hectáreas es de solo 2,1 centímetros. Sin GPS. Sin láser. Sin teodolitos modernos. Con estrellas, cuerdas, plomadas y miles de horas de trabajo coordinado. Los papiros de Mire, descubiertos en 2013 en el Mar Rojo, son los registros de un capataz que transportaba bloques a Giza. Describen turnos de trabajo, raciones de comida, rutas de transporte. Es gestión de proyectos con 4500 años de antigüedad. Durante mucho tiempo se creyó que las pirámides las construyeron esclavos. Hoy sabemos que no es así. Las excavaciones en los poblados de los trabajadores de Giza muestran personas bien alimentadas, con atención médica, enterradas con respeto. Eran trabajadores asalariados y campesinos que prestaban servicio al Estado durante los meses de inundación del Nilo, cuando no podían trabajar sus campos. La pirámide no era solo un monumento religioso, era también un proyecto de empleo público a gran escala. El primer estado del bienestar de la historia tenía la forma de una pirámide. Los egipcios nos enseñan una lección fundamental de la ingeniería: los grandes proyectos requieren grandes organizaciones. La ingeniería y la sociedad se evolucionan. No puedes tener pirámides sin Estado. Y una vez que tienes pirámides, el Estado que las construyó es diferente del que empezó. Hasta ahora hemos hablado de gente que construía. Pero en el siglo V a.C., en un pequeño conjunto de ciudades-estado al sur de los Balcanes, empezó a ocurrir algo diferente: la gente empezó a pensar sobre lo que construía. A preguntarse el por qué. Ese cambio, aparentemente filosófico, iba a tener consecuencias técnicas enormes. Porque si entiendes por qué algo funciona, puedes mejorarlo. Puedes predecir cuándo va a fallar. Puedes aplicar el mismo principio a situaciones nuevas. El pensamiento abstracto es el multiplicador de la ingeniería. El Partenón, ingeniería con alma. El Partenón, construido entre el 447 y el 438 a.C., es probablemente el edificio más estudiado de la historia.
Y lo que más asombra no es su tamaño sino su perfección calculada. El Partenón está lleno de ilusiones ópticas corregidas. Las columnas no son cilindros perfectos, se ensanchan ligeramente en el centro, una técnica llamada éntasis, para parecer rectas al ojo humano. El suelo tiene una curvatura de 6 centímetros en su punto central para evitar que parezca hundido. Las columnas de los extremos están ligeramente inclinadas hacia adentro y son un poco más gruesas que las del centro. Esto no es solo construcción. Es ingeniería perceptual. Los griegos no solo construían para que sus edificios aguantaran, los construían para que se vieran perfectos. Pensemos en lo que implica esto. Para corregir una ilusión óptica, primero tienes que saber que existe. Tienes que haber observado que una columna perfectamente cilíndrica parece más estrecha en el centro cuando la miras desde abajo. Tienes que haber comprendido por qué ocurre. Y luego tienes que traducir ese conocimiento en una modificación de las proporciones del diseño. Eso es ciencia aplicada a la construcción. Eso es ingeniería basada en el entendimiento, no solo en la tradición. Arquímedes, el primer ingeniero científico. Si tuviéramos que elegir un momento en que la ingeniería y la ciencia se fusionan por primera vez en una sola mente, ese momento tiene nombre, Arquímedes de Siracusa, 287-212 AC. El principio de Arquímedes permitió calcular la densidad de objetos irregulares, con aplicaciones directas en metalurgia, construcción naval e hidráulica. El tornillo de Arquímedes es una de las máquinas más elegantes jamás diseñadas, un tornillo helicoidal dentro de un cilindro inclinado que, al girar, eleva el agua. Se sigue usando hoy en plantas de tratamiento de aguas y en sistemas agrícolas de riego. 2300 años de uso continuo. Pero lo más revolucionario de Arquímedes fue su método, demostrar matemáticamente que sus máquinas funcionarían antes de construirlas. En su tratado sobre el equilibrio de los planos, desarrolló la teoría de las palancas con un rigor matemático que no tendría parangón hasta el siglo XVII. Su frase más famosa lo resume todo: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. No es poesía. Es una afirmación técnica sobre la mecánica de palancas. Y es correcta. Arquímedes también fue un ingeniero militar de primera categoría. Cuando los romanos sitiaron Siracusa en el 214 a.C., las máquinas de defensa que diseñó mantuvieron a raya al ejército romano durante más de 2 años. Catapultas de largo alcance capaces de lanzar proyectiles de 270 kilogramos. Grúas que podían agarrar las proas de los barcos romanos y levantarlas fuera del agua para hacerlas volcar. El historiador Plutarco describe a los soldados romanos aterrorizados, convencidos de que en las murallas de Siracusa habitaba alguna entidad sobrenatural. Era solo Arquímedes, con sus cálculos y sus máquinas. El mecanismo de Anticitera, el ordenador de la antigüedad. En el año 1900, unos buceadores griegos encontraron en un naufragio romano frente a la isla de Anticitera un objeto que iba a volver locos a los arqueólogos durante más de un siglo. El mecanismo de Anticitera es un dispositivo de bronce con más de 30 engranajes que predice las posiciones del Sol, la Luna y los planetas conocidos, así como los eclipses. Fue construido hacia el 100 a.C., probablemente en Rodas. Es, sin la menor duda, el dispositivo mecánico más complejo conocido de la antigüedad. El nivel de precisión de sus engranajes no se volvería a ver en Europa hasta el siglo XIV. El mecanismo de Anticitera nos dice algo incómodo: hemos perdido tecnología. La caída del Imperio Romano no fue neutral para la ingeniería. Hubo retrocesos reales. Cuando los investigadores escanearon el mecanismo con tomografía computarizada, encontraron inscripciones en los engranajes que actúan como un manual de instrucciones. Era un dispositivo pensado para ser usado, no solo exhibido. Alguien en el siglo I a.C. podía introducir una fecha, girar una manivela y saber dónde estaría la Luna dentro de un mes, cuándo sería el próximo eclipse solar, qué planetas estarían visibles esa noche. Es un ordenador analógico. Y nadie sabe exactamente por qué el nivel tecnológico necesario para construirlo no se desarrolló más. Herón de Alejandría, el inventor de las máquinas. Herón de Alejandría, siglo I después de Cristo, inventó, entre otras cosas, la eolipila, una esfera de metal con 2 toberas curvas que giraba impulsada por el vapor de agua. En términos modernos, un motor de vapor de reacción. Lo inventó 17 siglos antes que James Watt. ¿Por qué no desencadenó una revolución industrial en el siglo I? Porque la energía del mundo antiguo era barata, era esclava.
La ingeniería, como veremos, no solo depende del conocimiento técnico, también depende del contexto económico y social. Herón también inventó la primera puerta automática de la historia, accionada por el calor de un fuego sagrado que calentaba aire que empujaba agua que tiraba de cables que abrían las puertas del templo, la primera máquina expendedora de agua bendita, que funcionaba con una moneda que activaba un sistema de palancas, y docenas de mecanismos más. Era un genio de la mecánica aplicada. Y vivía en un mundo que no necesitaba lo que él podía ofrecer, porque tenía esclavos para hacer el trabajo pesado. La historia de la tecnología está llena de inventos que llegaron demasiado pronto. Si los griegos inventaron la ingeniería científica, los romanos inventaron la ingeniería de sistemas. Los romanos no eran grandes teóricos. Nunca produjeron un Arquímedes. Pero tenían algo que los griegos nunca lograron, la capacidad de escalar. De tomar una solución técnica y replicarla en cientos de lugares a lo largo de miles de kilómetros. El Imperio Romano fue, en gran medida, un proyecto de ingeniería. No se sostenía solo por la fuerza militar, se sostenía porque construyó infraestructuras que hacían que vivir dentro del imperio fuera mucho mejor que vivir fuera de él. Carreteras, acueductos, alcantarillas, puertos, puentes. La ingeniería era el argumento más convincente a favor de la romanización. Las calzadas, la red de comunicaciones más grande del mundo antiguo. En su punto máximo, la red de calzadas romanas tenía una longitud estimada de 400.000 kilómetros. Para poner eso en perspectiva, la red de autopistas de los Estados Unidos actuales tiene unos 77.000 kilómetros. Una calzada romana era un proceso estratificado con hasta 5 capas de materiales, arena y arcilla como base, piedras irregulares, grava compactada, hormigón romano y finalmente el pavimento de piedras poligonales cuidadosamente encajadas. El resultado aguantaba décadas de lluvia, heladas y el tráfico de ejércitos enteros. Muchas siguen siendo visibles, e incluso utilizables, 2000 años después. La calzada romana no era solo infraestructura de transporte, era infraestructura de poder. Roma controlaba su imperio a través de sus carreteras. Las calzadas romanas tenían también piedras miliares cada 1000 pasos romanos, de ahí viene la palabra milla, que indicaban la distancia a Roma y al destino siguiente. Era una red de información, además de transporte. Un general podía saber exactamente cuántos días tardaría en llegar su ejército desde cualquier punto del imperio. Un comerciante podía calcular el coste de transportar una mercancía desde Hispania hasta Siria. Esa predictibilidad logística fue una ventaja competitiva enorme. Los acueductos, agua para 1 millón de personas. A principios del siglo I después de Cristo, Roma tenía una población de aproximadamente 1 millón de personas. Sostenerla exigía algo extraordinario, agua en cantidades industriales. La ciudad estaba alimentada por 11 acueductos que suministraban aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Eso equivale a unos 1000 litros por habitante al día. En comparación, el consumo medio en una ciudad española moderna es de unos 150 litros. Roma tenía literalmente más agua por habitante que las ciudades europeas modernas del siglo XIX, siglos antes de que existieran las bombas eléctricas. ¿Cómo funciona un acueducto romano? Con una sola cosa, la gravedad. El agua corre desde la fuente siguiendo una pendiente continua y muy pequeña, entre 0,1% y 0,3%, a lo largo de decenas de kilómetros de canales, túneles y arcos elevados. Mantener esa pendiente constante sin GPS ni niveles láser, con solo plomadas y agua en recipientes, fue un prodigio de topografía aplicada. El acueducto de Segovia, que muchos de vosotros habéis visto en persona, tiene 17 kilómetros de longitud, alcanza los 28 metros de altura en su parte urbana y está construido sin argamasa, solo la precisión del encaje de las piedras lo mantiene en pie 2000 años después. El agua de los acueductos llegaba primero a grandes depósitos de distribución, las Castellumaquae, desde donde se repartía por tuberías de plomo a fuentes públicas, termas, casas de ciudadanos privilegiados y edificios del Estado. Era un sistema de distribución con jerarquías de prioridad. En caso de escasez, primero se cortaba el suministro a las casas privadas, luego a las termas, y las fuentes públicas eran las últimas en perder el agua. El agua potable era un bien público antes que privado. Esa filosofía tiene 2000 años de antigüedad. El hormigón romano y el Panteón. Los romanos descubrieron que mezclando cal, agua y ceniza volcánica obtenían un material que fraguaba bajo el agua y se endurecía con el tiempo.
Este material, el Opus Caementicium, les permitió hacer algo que ninguna civilización anterior había logrado: construir cúpulas de grandes dimensiones. El Panteón de Roma, construido entre el 118 y el 125 después de Cristo, tiene una cúpula de hormigón de 43,3 metros de diámetro. Es la cúpula no reforzada más grande del mundo. Y sigue siéndolo en el siglo XXI. Durante más de 1300 años fue la cúpula más grande jamás construida. El secreto estructural del Panteón es fascinante: el grosor de la cúpula no es uniforme, va adelgazando hacia la cima, y los materiales tampoco son uniformes, los más pesados en la base, los más ligeros arriba. Piedra pómez en lugar de grava en las capas superiores. Los ingenieros romanos no tenían el cálculo de estructuras moderno. Pero tenían siglos de experiencia acumulada. Es empirismo elevado a su máxima expresión. El óculo del Panteón, el ojo abierto al cielo de 9 metros de diámetro en la cima de la cúpula, no es solo un elemento decorativo. Es estructural, reduce el peso de la cúpula en el punto de mayor estrés, y la luz que entra por él crea un efecto que los romanos usaban deliberadamente en sus ceremonias religiosas. Un rayo de luz moviéndose lentamente por el interior del edificio a lo largo del día, como un reloj solar monumental. Ingeniería, arquitectura y religión fundidas en un solo espacio. Vitruvio, el primer tratado de ingeniería. Marco Vitruvio Polión, en el siglo I a.C., escribió de arquitectura, 10 libros que cubren desde los materiales de construcción hasta las máquinas de guerra. Estableció los 3 principios que toda construcción debe tener: firmitas, utilitas, venustas, solidez, utilidad y belleza. Esos 3 principios siguen siendo la base de cualquier discusión de diseño 2000 años después. De arquitectura se perdió durante siglos y fue redescubierto en el siglo XV. Su influencia sobre el Renacimiento fue inmensa. Sin Vitruvio, no hay Brunelleschi. Sin Brunelleschi, no hay la arquitectura occidental tal como la conocemos. Lo que hace especialmente valioso a Vitruvio no es solo el contenido de sus libros, sino el hecho de que los escribió con la intención de que fueran leídos por otros ingenieros y arquitectos. Es el primer manual técnico de la historia en el sentido moderno, un documento cuya función es transmitir conocimiento profesional de manera sistemática y reproducible. Vitruvio entendió que el conocimiento técnico que no se escribe se pierde. 2000 años después, seguimos teniendo razón. La Edad Media tiene muy mala prensa en lo que a ingeniería se refiere. El mito popular dice que, tras la caída del Imperio Romano, Europa retrocedió siglos en conocimiento técnico y vivió en la oscuridad hasta que llegó el Renacimiento. Eso es, en gran medida, una simplificación injusta. Sí, se perdió conocimiento. Pero la Edad Media no fue un páramo de la ingeniería. Fue un periodo de innovación técnica profunda, aunque más silenciosa y distribuida. La caída del Imperio Romano sí produjo retrocesos reales. Las ciudades se vaciaron. Los acueductos dejaron de mantenerse y se deterioraron. Las técnicas de hormigón romano se olvidaron, no se recuperarían hasta el siglo XIX. Pero al mismo tiempo, la Edad Media desarrolló tecnologías que Roma nunca tuvo. El estribo, que transformó la guerra a caballo. El collar de hombros para animales de tiro, mucho más eficiente que el antiguo yugo que presionaba la tráquea del animal. El molino de viento. El reloj mecánico. La Edad Media no fue un retroceso, fue un desvío que llevó a lugares nuevos. El molino, la primera máquina industrial de Europa. En el año 1086, el Domesday Book registró aproximadamente 6.000 molinos de agua en el sur y este de Inglaterra para una población de 1,5 millones de personas. Un molino por cada 250 habitantes. El molino de agua medieval no era solo para moler grano. Se adaptó para serrar madera, batir paños, martillar metal, pilar aceitunas, procesar papel. Es la primera máquina de uso general de la historia europea. El concepto de convertir energía del entorno en trabajo útil mediante una máquina estaba completamente establecido en el año 1300, 5 siglos antes de la Revolución Industrial. El molino de viento apareció en Europa hacia el siglo XII, llegando probablemente desde Persia a través de las cruzadas. Su adopción fue rapidísima, porque permitía llevar energía mecánica a regiones sin ríos suficientemente caudalosos. En los Países Bajos, los molinos de viento se usaron para bombear el agua que inundaba las tierras ganadas al mar. Sin molinos de viento, no existiría una parte importante del territorio holandés.
Es ingeniería que literalmente creó tierra donde antes había agua. Las catedrales góticas, ingeniería vertical. El estilo gótico, nacido en la Île-de-France francesa hacia el siglo XII, resolvió un problema técnico que había limitado la arquitectura románica durante siglos, como construir techos más altos y muros con más ventanas sin que el edificio se derrumbe. La solución fue un conjunto de innovaciones estructurales brillantes. El arco apuntado, que puede ajustar su curvatura para distribuir las cargas de forma más eficiente que el arco de medio punto romano. El arbotante, un arco exterior que transfiere el empuje lateral de las bóvedas hacia los contrafuertes exteriores, liberando los muros interiores y permitiendo llenarlos de vidrieras. La bóveda de crucería, que concentra las cargas en los nervios. El resultado, catedrales que parecen desafiar la gravedad. La Catedral de Beauvais, en Francia, intentó alcanzar los 48 metros de altura, la más alta jamás intentada, y el coro se derrumbó en 1284. Lo reconstruyeron. La ambición no cedió. Nadie escribió un tratado de cálculo de estructuras para construir estas catedrales. Los maestros de obras medievales trabajaban con reglas empíricas transmitidas de generación en generación. Era conocimiento técnico codificado en práctica, no en fórmulas. La construcción de una catedral gótica era un proyecto que duraba generaciones. El maestro de obras que ponía la primera piedra sabía que no viviría para ver la última. Sus aprendices terminarían lo que él empezó, y los aprendices de sus aprendices lo que ellos dejaran pendiente. Era una cadena de transmisión de conocimiento técnico que podía durar 2 siglos. Hoy llamaríamos a eso gestión del conocimiento organizacional. En el siglo XII lo llamaban simplemente el gremio. El mundo islámico, la ciencia donde Europa no miraba. Mientras Europa construía catedrales, el mundo islámico vivía su época dorada. Entre los siglos VIII y XIII, en Bagdad, Córdoba, El Cairo y Samarcanda, los ingenieros y científicos islámicos preservaron el conocimiento griego y romano, lo ampliaron y lo llevaron más lejos. Al-Jazari, 1136-1206, escribió el libro del conocimiento de los ingeniosos mecanismos, una enciclopedia de máquinas que incluye bombas de agua, relojes hidráulicos, autómatas musicales y mecanismos de cigüeñal. Muchas de estas máquinas tendrían influencia directa sobre el Renacimiento europeo. La Alhambra de Granada, construida entre los siglos XIII y XIV, es también una obra maestra de ingeniería hidráulica. Sus jardines y fuentes funcionaban con un sistema de canales y acequias que traían agua desde el río Darro a varios kilómetros de distancia, y la distribuían por todo el complejo usando únicamente la gravedad. La presión se regulaba con depósitos elevados a distintas alturas. Era un sistema de fontanería de precisión que no tendría parangón en Europa occidental hasta siglos después. Y funcionaba de manera tan elegante que los visitantes creían que era magia. En el año 1418, la ciudad de Florencia tenía un problema. La Catedral de Santa María del Fiore llevaba 100 años en construcción, y nadie sabía cómo terminarla. El espacio a cubrir tenía un diámetro de 43 metros, y nadie en Europa sabía cómo construir una cúpula así sin enormes estructuras de madera que habrían requerido más madera de la que existía en toda la Toscana. La solución llegó de un hombre llamado Filippo Brunelleschi. Brunelleschi, el ingeniero que reinventó la cúpula. Brunelleschi era un orfebre y escultor florentino sin formación formal en arquitectura. Había viajado a Roma y estudiado el Panteón con obsesión. Y tenía una idea: construiría la cúpula autosoporte desde el primer ladrillo. La técnica: una doble cúpula, una interior y una exterior, con espinas de ladrillo en espina de pez que distribuían el peso hacia los lados en lugar de hacia afuera. 8 costillas de piedra y madera conectando ambas cúpulas. Brunelleschi guardó celosamente sus secretos, hasta el punto de despedir a trabajadores que hacían demasiadas preguntas. La construcción duró 16 años, de 1420 a 1436. El resultado fue la cúpula más grande del mundo en ese momento. 6 siglos después sigue siendo un símbolo de lo que es posible cuando la imaginación técnica se niega a aceptar que algo no puede hacerse. Brunelleschi también inventó la perspectiva lineal en pintura y diseñó máquinas de construcción completamente nuevas. Era la encarnación de un nuevo ideal, el ingeniero universal. Para elevar los materiales a la altura creciente de la cúpula, Brunelleschi diseñó una grúa completamente nueva, el buey, capaz de subir y bajar cargas sin necesidad de desmontar el aparejo entre un movimiento y otro, algo que las grúas anteriores no podían hacer.
También diseñó una plataforma giratoria que permitía a los bueyes de tracción cambiar de dirección sin dar la vuelta. Estas máquinas fueron tan ingeniosas que se convirtieron en atracciones turísticas por sí mismas mientras la cúpula se construía. Los florentinos iban a ver las máquinas, no solo la obra. Leonardo da Vinci, el ingeniero que llegó demasiado pronto. Leonardo da Vinci, 1452-1519, es el ingeniero renacentista más famoso y, en cierto sentido, el más trágico. Sus cuadernos contienen diseños para máquinas voladoras, submarinos, tanques de guerra, bombas de agua, grúas, puentes girados, robots humanoides y cientos de inventos más. Son probablemente los documentos técnicos más estudiados de la historia. El problema es que la mayoría nunca se construyeron. Leonardo era un genio de la concepción, pero tenía dificultades para terminar proyectos. Y sobre todo, vivió en un mundo donde la ciencia de materiales y la física no eran lo suficientemente avanzadas para materializar muchas de sus ideas. No obstante, Leonardo fue un ingeniero real en proyectos reales, diseñó sistemas de irrigación para el Valle del Po, trabajó en sistemas de defensa para Cesare Borgia, diseñó sistemas hidráulicos para desviar el Arno. Su error histórico fue no publicar sus hallazgos. Sus cuadernos permanecieron desconocidos durante siglos. Si los hubiera publicado, la revolución industrial podría haber llegado un siglo antes. Hay un detalle de los cuadernos de Leonardo que siempre me parece conmovedor. Muchas de sus notas están escritas de derecha a izquierda, en espejo, de manera que solo pueden leerse con un espejo. Durante siglos se creyó que era un código secreto para proteger sus inventos. Hoy muchos historiadores piensan que simplemente era zurdo y le resultaba más cómodo escribir así. El misterio más grande del mayor genio del Renacimiento podría tener la explicación más mundana del mundo. La imprenta, el acelerador de la ingeniería. Hay un invento del Renacimiento que multiplicó el impacto de todos los demás, la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg, hacia 1440. Antes de Gutenberg, el conocimiento técnico viajaba lento. Después, en 50 años se imprimieron más libros que en los 1000 años anteriores. Los tratados de ingeniería empezaron a circular. El conocimiento dejó de ser local y se volvió europeo y luego mundial. La imprenta es la primera infraestructura de información de la historia. Es el antecedente directo de Internet. Por primera vez, un ingeniero de Salamanca podía leer en una semana lo que un ingeniero de Venecia había tardado 10 años en descubrir. Y con la imprenta vino algo más, la estandarización. Cuando un texto se copiaba a mano, cada copia era ligeramente diferente. Los copistas cometían errores, omitían frases, añadían notas al margen que luego se confundían con el texto original. Cuando un texto se imprimía, todas las copias eran idénticas. Eso significa que dos ingenieros en ciudades distintas podían referirse a la misma página del mismo libro y estar seguros de que estaban hablando de exactamente lo mismo. La comunicación técnica precisa requiere textos idénticos. La imprenta lo hizo posible. Estamos en el año 1712. Un hombre llamado Thomas Newcomen instala en una mina de carbón en Staffordshire, Inglaterra, una máquina que va a cambiar el mundo. La máquina de vapor de Newcomen era la primera prácticamente útil. Su función, bombear el agua que inundaba las minas de carbón. Era lenta, ineficiente y enorme. Pero funcionaba. 60 años después, James Watt la transformó. James Watt y el motor que aceleró la historia. Watt, fabricante de instrumentos científicos de Glasgow, recibió en 1763 una máquina de Newcomen para reparar. Y mientras la reparaba, se dio cuenta de por qué era tan ineficiente. Cada ciclo, el cilindro se calentaba y luego se enfriaba. Toda esa energía se perdía. Su solución fue elegante, un condensador separado. El vapor se condensaba en una cámara aparte, manteniendo el cilindro siempre caliente. El resultado fue una máquina 4 veces más eficiente. Pero Watt no se detuvo. Añadió el mecanismo de doble efecto, el vapor empuja el pistón en ambas direcciones, el regulador centrífugo, el primer sistema de control automático de la historia, y la transmisión del movimiento lineal del pistón al movimiento rotativo de una rueda. Este último detalle lo cambió todo. Una máquina que solo sube y baja sirve para bombear. Una máquina que gira puede mover un telar, un torno, una sierra, un barco. Puede mover cualquier cosa. La máquina de vapor de Watt fue el primer motor de propósito general de la historia,
El primer dispositivo que podía conectarse a cualquier proceso físico y hacerlo más rápido, más barato, más grande. Hay un detalle biográfico de Watt que me parece revelador. Era un fabricante de instrumentos científicos, no un ingeniero de minas ni un herrero. Su formación era de precisión, calibrar, medir, ajustar. Cuando miró la máquina de Newcomen, la vio con ojos de alguien acostumbrado a trabajar con tolerancias muy pequeñas. Identificó la pérdida de calor porque entendía la termodinámica antes de que la termodinámica existiera como ciencia formal. Watt es el arquetipo del ingeniero que avanza más rápido que la teoría, descubre en la práctica lo que los científicos tardarán décadas en formalizar. Las locomotoras y la conquista del espacio. En 1825, George Stephenson abrió el primer ferrocarril público del mundo entre Stockton y Darlington. En 15 años, la red ferroviaria conectó todo el país. En 50, los ferrocarriles cruzaban continentes. El ferrocarril inventó la ingeniería moderna como profesión. El Institution of Civil Engineers se fundó en Londres en 1818. El Institution of Mechanical Engineers, en 1847. Por primera vez, la ingeniería tenía colegios profesionales, estándares técnicos, títulos reconocidos. El ferrocarril también transformó la percepción del tiempo y el espacio. Antes del ferrocarril, cada ciudad tenía su propia hora local, basada en el mediodía solar. Eso no era un problema cuando viajar entre ciudades tardaba días. Pero los ferrocarriles necesitaban horarios coordinados. Si el tren sale de Londres a las 9, ¿las 9 de dónde? La necesidad de coordinar los horarios ferroviarios forzó la estandarización de la hora. Los usos horarios que usamos hoy existen porque el ferrocarril los necesitaba. La ingeniería no solo construye infraestructuras físicas, construye también las estructuras sociales y organizativas que las hacen posibles. El acero, el material de la modernidad. En 1856, Henry Bessemer inventó el convertidor que lleva su nombre, un recipiente en el que se soplaba aire a través del hierro fundido para quemar el exceso de carbono. En minutos, hierro se convertía en acero. En toneladas. El proceso Bessemer redujo el precio del acero en un 80% en 20 años. Con acero barato, el mundo cambió de forma acelerada, puentes más largos, edificios más altos, barcos más grandes, máquinas más fuertes. El acero barato hizo posible el rascacielos. Y el rascacielos hizo posible la ciudad moderna tal como la conocemos. El primer rascacielos de la historia, el Home Insurance Building de Chicago, 1885, tenía 10 plantas y una estructura de acero que soportaba el peso del edificio, liberando las paredes de su función portante. A partir de ese momento, los edificios podían crecer hacia arriba sin límite aparente. La ciudad vertical nació de un convertidor de acero en Sheffield. La Torre Eiffel, manifiesto de la ingeniería moderna. En 1889, París celebraba el centenario de la Revolución Francesa con una exposición universal. El elemento central sería una torre de 300 metros. El proyecto de Gustave Eiffel fue seleccionado por su audacia y su precisión. Los 18.038 elementos de hierro pudelado de la torre estaban calculados al milímetro. Cada uno de los 2,5 millones de remaches fue colocado según cálculos estructurales exactos. La desviación máxima de la vertical es de 7 centímetros. Muchos intelectuales parisinos la odiaron. Guy de Maupassant decía que comía en su restaurante porque era el único lugar desde el que no tenía que verla. Pero la ingeniería no se construye para los críticos literarios. La Torre Eiffel demostró que la ingeniería moderna, apoyada en el cálculo científico y en materiales industriales de calidad, podía construir lo que siglos anteriores hubieran considerado imposible. Era un manifiesto en hierro. Lo que pocos saben es que la Torre Eiffel estuvo a punto de ser demolida en 1909, cuando expiró el permiso original de 20 años. Lo que la salvó fue su antena de radio. Eiffel había instalado una antena de telegrafía sin hilos en la cima, y el ejército francés la encontró tan útil para las comunicaciones militares que convenció al Ayuntamiento de París de mantenerla. La torre más famosa del mundo sobrevivió por razones de ingeniería de comunicaciones, no de turismo. Fue útil antes de ser bella. El siglo XX fue el siglo en que la ingeniería perdió la escala humana. No porque los ingenieros dejaran de ser humanos, obviamente, sino porque las obras que construyeron, los sistemas que diseñaron, las fuerzas que controlaron empezaron a superar cualquier referencia a la experiencia cotidiana.
El Canal de Panamá, doblar el planeta. A principios del siglo XX, ir en barco de Nueva York a San Francisco significaba un viaje de 22.000 kilómetros alrededor del Cabo de Hornos. Los franceses intentaron cortar por el Istmo de Panamá entre 1881 y 1889. Fracasaron, más de 22.000 trabajadores murieron, la mayoría por malaria y fiebre amarilla. El proyecto financiero quebró y se convirtió en el mayor escándalo de corrupción de la Tercera República Francesa. En 1904, los Estados Unidos tomaron el relevo. Y lo primero que hicieron antes de poner el primer tornillo fue contratar a un médico, William Gorgas, que en 2 años prácticamente erradicó la malaria y la fiebre amarilla de la zona del canal. El canal, terminado en 1914, es mucho más que un corte en la tierra. Es un sistema de esclusas que eleva los barcos 26 metros sobre el nivel del mar para salvar las montañas del istmo. Un lago artificial de 423 kilómetros cuadrados creado represando el río Chagres. 200 millones de metros cúbicos de tierra excavados. La lección del Canal de Panamá es que el mayor obstáculo para la ingeniería no siempre es técnico. Los franceses tenían ingenieros excelentes. Tenían maquinaria. Tenían financiación. Lo que no tenían era la solución al problema de la malaria. Cuando los americanos llegaron y resolvieron primero el problema médico, el problema técnico se volvió manejable. La ingeniería más brillante de la historia del Canal de Panamá no fue la de las esclusas. Fue la del mosquitero. La presa Aubert, controlar la naturaleza. En 1931, en plena Gran Depresión, los Estados Unidos emprendieron la presa Aubert, en el río Colorado, 221 metros de altura, la presa más alta del mundo en su momento. El lago que creó, el lago Mead, es el embalse de mayor capacidad de los Estados Unidos. Fue construida con 5 millones de barriles de cemento en 5 años. Para manejar el calor generado por el fraguado, que de otra forma habría tardado 125 años en disiparse y habría agrietado la estructura, los ingenieros instalaron 1000 kilómetros de tuberías de refrigeración dentro del hormigón. La presa Aubert empleó en su punto álgido a más de 5.000 trabajadores simultáneamente, en las condiciones extremas del desierto de Nevada, con temperaturas que superaban los 50 grados Celsius en el interior de los túneles. Murieron 96 trabajadores en accidentes laborales durante la construcción. Sus nombres están grabados en una placa en la presa. La historia de la ingeniería no está escrita solo por los que firmaron los planos, está escrita también por los que pusieron el hormigón. El cohete Saturno V, hacia las estrellas. Cerramos el siglo XX con la mayor máquina que el ser humano ha construido jamás para un propósito singular. El cohete Saturno V tenía 111 metros de altura, pesaba en el despegue 2.800 toneladas y producía un empuje total de 34 millones de newtons. Era capaz de enviar una cápsula con 3 astronautas a la Luna. El programa Apolo fue el mayor proyecto de ingeniería en términos de personal de la historia. En su punto álgido, involucró a 400.000 personas, ingenieros, técnicos, científicos, gestores, trabajando en miles de empresas contratistas. Y funcionó. 13 veces. Sin que ningún cohete Saturno V fallara en vuelo. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong bajó por la escalera del módulo lunar y pisó la superficie de la Luna. Fue el momento en que la ingeniería humana llegó más lejos, literalmente, que en cualquier otro punto de su historia de 3 millones de años. Hay una cifra del programa Apolo que siempre me deja sin palabras. El ordenador de guiado del módulo lunar, el AGC, Apollo Guidance Computer, tenía una memoria de 4 kilobytes y procesaba a 0,043 MHz. El teléfono móvil más barato que puedes comprar hoy tiene 1 millón de veces más memoria y es 1000 veces más rápido. Y sin embargo, con ese ordenador diminuto, los ingenieros de la NASA llevaron a 2 personas a la Luna, las mantuvieron vivas durante 3 días en la superficie, y las trajeron de vuelta. No es que la tecnología de entonces fuera primitiva. Es que los ingenieros que la usaron eran extraordinarios. Hemos viajado 3 millones de años en poco más de 1 hora. Hemos visto a un homínido tallar piedra en Kenia. Hemos visto a un sumerio trazar un canal en Mesopotamia. Hemos visto a Arquímedes gritar Eureka en una bañera. Hemos visto a Brunelleschi subir cada mañana a la cúpula más alta de Europa con sus secretos guardados bajo llave. Hemos visto a Bat mirar fijamente una máquina que sube y baja y preguntarse, ¿y si girara? ¿Qué tienen en común todos ellos?
No son genios solitarios, aunque algunos lo fueron. No son personas sin miedo, aunque muchos lo parecieron. No son semidioses ni extraterrestres ni elegidos. Son solucionadores de problemas. Son personas que miraron a su alrededor, identificaron algo que no funcionaba como debería, y dijeron, puedo hacer algo al respecto. La ingeniería no es una profesión en el sentido estrecho. Es una actitud ante el mundo. Es la negativa a aceptar las limitaciones de la realidad como permanentes. Es la convicción de que entre el problema y la solución siempre hay un camino, aunque ese camino todavía no exista y haya que construirlo. Y ese camino se construye con conocimiento. Con cálculo. Con materiales. Con organización. Con fracasos que se convierten en aprendizaje y en el siguiente intento. Hay algo que me gustaría que te llevaras de este vídeo. La ingeniería no es una actividad de élite reservada a los que tienen título. Cada vez que alguien encuentra una manera mejor de hacer algo, está haciendo ingeniería. Cada vez que alguien ve un problema donde otros ven un obstáculo insuperable, está haciendo ingeniería. El fontanero que improvisa una solución con los materiales que tiene a mano. El agricultor que diseña un sistema de riego para su huerto. La enfermera que reorganiza el flujo de trabajo de urgencias para reducir los tiempos de espera. Todos son ingenieros en el sentido más profundo de la palabra. Cada edificio que ves, cada puente que cruzas, cada vaso de agua limpia que bebes, cada medicamento que tomas, cada mensaje que envías por el teléfono, cada luz que enciendes, es el resultado acumulado de millones de decisiones técnicas tomadas por personas que creyeron que el mundo podía ser mejor de lo que era. Eso es la ingeniería. Y tiene 3 millones de años de edad. La próxima vez que cruces un puente, para un momento. Mira los cables, los arcos, las vigas. Piensa en la persona que calculó esas fuerzas, que eligió esos materiales, que apostó por esa solución. Y luego piensa en el homínido en Kenia hace 3 millones de años, mirando una piedra y pensando, con esto puedo hacer algo. Son la misma persona. Separados por el tiempo y la tecnología, pero unidos por ese impulso que es tan antiguo como nuestra especie y tan moderno como esta tarde, el impulso de construir.